respecto de ellas en el debate técnico de ayer, y para eso hemos invitado a una abogada que es secretaria general del Partido Popular Cristiano, PPC, y que ha sido ministra de Justicia y Derechos Humanos. Marisol Perestello, muy buenas noches, gracias por su presencia en RPP. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas noches. ¿Qué propuestas, estoy seguro que ha seguido el debate con lápiz y papel, para ver qué de nuevo están concibiendo quienes aspiran a hacer gobierno desde el próximo 28 de julio? Díganos, por favor, qué propuestas ha escuchado usted anoche sobre su tema, ¿no? Reforma de las instituciones y justicia en el Perú. A mí me pareció que los dos primeros bloques, todo el tema de reforma del Estado y economía, enfocado a la recuperación, pero que también te marca un poco cuál es el enfoque económico, tienen que ver con dos de mis grandes preocupaciones, que es la necesidad de ir a las reformas en salud y en educación que están pendientes, pero que no son posibles si no hay institucionalidad y si no hay, por supuesto, un clima de paz y de seguridad que lamentablemente, por los hechos que tú has estado comentando, por supuesto me solidarizo con las familias y con el dolor que esto genera, no se consigue, ¿no? Entonces, crecimiento económico sostenido, que sea incluyente para corregir las deficiencias del proceso que se viene implementando en los últimos años en el Perú, es algo que propone Fuerza Popular sin duda, pero que plantea en una forma distinta Perú Libre. Yo tengo una posición política que es pro un mercado regulado por el Estado en lo mínimo para reducir, digamos, las distorsiones propias de un mercado como los monopolios, y que claramente, no solamente por la forma en que se ha expuesto, por la claridad, pero sobre todo por lo que entraña, me parece que el señor Carranza tuvo propuestas mucho más claras. Me gustó mucho que el impulso se diera en un impulso fiscal, que es importante y que podemos permitirnos todavía, pese a la pandemia, pero que se generara una inversión privada enfocada a la pequeña y mediana empresa, pero también al cierre de las vías departamentales. Eso me pareció genial, porque cuando uno está en Lima probablemente no entienda lo que eso significa, pero gran parte del problema que tenemos en el Braem ahora es lo inaccesible, ¿no? Estás hablando del río N, si sale tipo, tienes pues dificultades para llegar a la zona de Pozzotén y de Chiquirén, que son todas las centrales llánicas del río N, que empieza en Junín, pero que para comunicarse tiene que surcar río, tomar una combi, no puede sacar alimentos, hacer empresa, porque se encarecen los precios del flete de una manera que no los hace competitivos. Entonces, generar estas vías departamentales va a tener impacto, no solo inmediato en ingreso, por supuesto, para quienes trabajen, para el cierre de brechas en infraestructura, sino también para lo que significa las vías de comunicación y el traslado de los productos. Y eso tiene que ver con otra de las propuestas que hizo Fuerza Popular, que por supuesto también comparto, que es el tema de consolidar. No hubo mucho desarrollo en Fuerza Popular, eso hay que exigir, por supuesto, que sea una mayor explicación de cómo acercas el Estado, ¿no? Porque decían, vamos a acercar el Estado al gobierno regional y al gobierno local, que es, en realidad, Fernando, usted lo sabe y lo he escuchado siempre muy crítico de eso, tenemos un proceso de descentralización trunco, pues, ¿no? Que está en la nomenclatura, pero que no es real. Pero Libre, en cambio, plantea algo que legítimamente algunas personas podrán apoyar, yo no, pero me gusta que por lo menos sean claros, que es una reforma constituyente con un proceso que no está recogido en la Constitución, pero que en todo caso es lo que ellos han anunciado, y una lucha contra la corrupción que me parece que es el punto de partida. Yo creo que esta propuesta de hacer algo al margen, que no puede repetir Khan ni puede repetir lo que ya ha existido, sino profundizar transparencia y denuncia, que son los dos mecanismos que hay, pasa por esta pregunta que tú me has hecho, que para mí es fundamental, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar que el sistema de justicia independiente del Ejecutivo, es lo fundamental en términos de administración final, Poder Judicial, Ministerio Público, tenga la fuerza, la independencia y la capacidad de enfrentar la impunidad? Y yo creo que ese es el gran tema pendiente que a mí, espero, me gustaría que se explicara en los próximos días y en el debate final de los dos candidatos, porque yo creo que ese es el quid del asunto. En ambos partidos hay denuncias de corrupción, y creo que si se garantiza con cosas concretas, presupuesto independiente, por ejemplo, manejo independiente de recursos,
al Poder Judicial o implementar las reformas que ya se discutieron y sobre las que hay consenso en el Acuerdo Nacional. ¿Cuáles son esas reformas sobre las que ha habido consenso en el Acuerdo Nacional de los partidos que existían en ese momento? Porque, entre tanto, hay nuevos partidos que estarán en el Parlamento. Pero, ¿cuáles son esas reformas? A ver, Fernando, son muchas, pero básicamente tienden a 4 problemas. Y mira que es interesante, porque esas reformas vienen de lo que no se implementó en Seriajust, de lo que recogimos en el Acuerdo Nacional por la Justicia, liderados además por una mujer que ha sido parte de la CICIG en Guatemala, Carmen Rosa Villa, y con todas las cabezas del sistema, Poder Judicial, Ministerio Público, en esa época Consejo Nacional de la Magistratura, AMAG, Ministerio de Justicia, y luego tomadas algunas de ellas y mejoradas, implementadas en algunos casos por la Comisión Wagner, y todo lo que no se ha hecho de eso se recoge en este documento final que se aprueba y que sustenta el doctor Neira, que es uno de los supremos, digamos, que tiene mayor reconocimiento académico, trayectoria, es un juez, un señor juez. Y lo que se señala es, primero, la necesidad de transparentar el sistema, lo que se llamó mapa de la justicia, que no es otra cosa que decir, bueno, ¿dónde estamos, Fernando? ¿Qué cosa pasa en el Perú? ¿Cuántos procesos, cuántos jueces de paz, cuántos fiscales hay en el BRAE? ¿Se puede con esa autoridad combatir el terrorismo y el narcotráfico? ¿Cuántos hay en las zonas de Madre de Dios, en las zonas de trata? ¿Hay fiscalías y juzgados especializados suficientes? ¿Tienen protección? ¿Funciona la defensa pública? ¿Cuánta carga procesal hay y de qué tipo? Bueno, eso no existe. De acuerdo. No hay información. Usted ha hecho bien en subrayar este tema de la reforma judicial, que es un tema pendiente, ¿no? Pero yo quisiera que nos permita ir a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle algo más general sobre el Estado, porque todo el mundo está de acuerdo en que hay que modernizar el Estado, hacerlo más eficiente, acercarlo más a la población, etcétera. Pero la novedad, si es que se puede llamar novedad, es digitalizarlo más. Y yo quería preguntarle si he escuchado propuestas en ese sentido, cómo y quién está proponiendo eso. Hablamos luego de la pausa sobre la digitalización en la gestión pública con Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia. Son las 7:38, estamos conversando con la abogada y exministra de Justicia Marisol Pérez Tello sobre el fondo de lo que se ha discutido ayer en el debate técnico entre representantes de los dos partidos que han llegado a la segunda vuelta. Antes de darle la palabra nuevamente, quisiera hacer conocer las cifras que nos han llegado entre tanto del Ministerio de Salud a propósito de la pandemia. En las últimas 24 horas se han registrado 350 fallecimientos por COVID, 305, es decir, más que lo que habíamos venido registrando, que se mantenía durante varios días alrededor de 250 o un poco menos. Curiosamente, ha descendido bastante el número de nuevos casos, porque hablamos de 1.552 y durante los días pasados nunca habíamos bajado de 2.000 y más bien nos acercamos a 4.000. De manera que habrá que consultar con especialistas en epidemiología para entender la evolución de las cifras, puesto que el ministro afirma que la tendencia general es a la baja, con la excepción de 5 regiones de nuestro país. Marisol Pérez Tello, yo le había preguntado sobre qué contenido real podemos darle a la reforma y la simplificación del Estado y qué hemos aprendido sobre eso de la pandemia, justamente donde lo digital se ha impuesto como el vector determinante en algunas actividades, especialmente nada menos que la educación. Bueno, muchas gracias por plantearme la pregunta que en realidad es la que tenemos todos los peruanos, ¿no? El cómo. Nadie puede no comprarse un Estado descentralizado, que tenga un gobierno local cercano, próximo y que resuelva los problemas del ciudadano. El tema es cómo. Y yo creo que de alguna forma, tanto Pedro Castillo, aunque el modelo económico que hay detrás a mí me parezca que no es el correcto y que es peligroso, sí me gusta el concepto de humanizar las obras. ¿Dónde, por ejemplo, yo creo que se humaniza una obra? En las escaleras de solidaridad que se hicieron en su momento, ¿no? O sea, cuando tú identificas
una necesidad concreta que resuelve un problema concreto y lo atiendes. Las escaleras, si las sacas de contexto, no tienen mucho sentido práctico, pero si vives ahí y subes y bajas y llevas agua y bajas agua, entonces adquiere un sentido de vida importante. Y en el lado de Carlos Ruz, que además conoce el tema, también se desarrollaron conceptos cotidianos en quienes necesitan una presencia estatal más próxima, ¿no? El muro, la trocha, el canal de regadío. Y eso es importante porque eso que para la ciudad puede no tener mayor impacto, para una zona en Los Ángeles A o Los Ángeles B, Pamplona o en el Cerro Camote o Cerro Candela, es la diferencia entre vivir o morir en una noche de lluvia, de truenos o en un temblor, ¿no? Entonces hay un sentido práctico en esas obras. También me gustó que se enfocara y se atendiera el problema principal que tiene que ver con digitalización en el procedimiento, que es el núcleo ejecutor, ¿no? Antes de la pandemia, cuando se cambió el sistema de adquisiciones del Estado a compras P, la verdad es que el gobierno local chiquitito no tiene técnicos, Fernando, para poder hacer el expediente técnico de la obra. Entonces, entre que no tienen plata, porque hay muy poquito por el fondo común y muy poca recaudación, y no tienen expertise para que les preparen el expediente técnico, los años de gestión de un alcalde en un lugar como esto, en realidad se va el dinero en costos operativos, en cosas que no resuelven. Si es que nosotros tuviéramos núcleos ejecutores aliados al gobierno local, que pudiera hacer el diseño de la obra y se pudiera ejecutar obviamente con transparencia, eso te lo garantiza la digitalización, podrías tener supervisión de la ciudadanía, porque tú sigues la obra, ¿no? Desde que la convocan, hasta cómo se hace el expediente técnico, hasta si ese expediente está bien hecho o mal hecho. Pero claro, si hay un oscurantismo en el Estado, lo que genera esto es una corrupción que tú no detectas hasta que ya te robaron el colegio, la pista, el guano de las plantas, ¿no? Entonces, el que se pueda transparentar el Estado y que la tecnología te permita que ésta esté en línea y que tengamos acceso a ella, te permite hacer seguimiento. Otro momento será, Fernando, el del ciudadano que decide hacer ese seguimiento. Tú, por ejemplo, entras a la página de Claridad de la OMP, está desactualizada, pero espero que se actualice pronto, y sabes en qué gastó cada partido, con copia de los recibos y de las facturas, la plata que le asignaron por financiamiento público. Si tú haces seguimiento sabrás si está bien o si está mal y si ese banner o ese panel que estuvo colgado fue pagado o no fue pagado por el candidato X o Y. Entonces también hay un rol ciudadano que tenemos que ser capaces de asumir, porque nuestra ciudadanía no se agota en el voto. No, claro que no. Ahora, usted subraya dos temas básicos para finalmente reformar el Estado. Transparencia, y nos ha dado algunos ejemplos, y el otro es denuncia. Hemos visto en los últimos días publicidad hecha por sector privado para que se denuncie la corrupción de las empresas privadas. Pero ¿qué pasa en el Estado? Hay ciertas instrucciones, incitaciones. Cuando uno visita ministerios hay carteles pegados. Pero la tasa de denuncia de funcionarios públicos que saben lo que pasa en sus administraciones es muy baja. Lo que ahí domina es el miedo a que si dice algo que ponga en evidencia lo que pasa en la administración, uno pierde el trabajo y no se consigue nada. ¿Qué se puede hacer para que los que quieren hacer actos corruptos sepan que hay ciudadanos que están observando y que están comprometidos no con ellos, sino con los principios de nuestra república? Mira, el digitalizar, y esa es la clave, ¿no? Y la pandemia nos ha mostrado que esto existía y nunca lo usamos. O sea, tú imagínate si los partidos hubiéramos sido capaces de hacer encuentros regionales como los que hemos hecho el año pasado, hace 3 o 4 años, que ya había Skype, pero no lo usábamos, ¿no? Claro, esto te quita la sensación de proximidad, pero te da tiempo a cambio. Te disminuye los problemas de tráfico y de tránsito en nuestro país, te reduce horas, te da calidad de vida en familia y te permite acceder a la información en línea.
Y entonces eso es un mundo que se abre de posibilidades, por supuesto para estudiar, para los niños, para todo el tema de educación clave, pero para el tema de reforma del Estado también. Porque si tú haces denuncias y hay trazabilidad, o sea, haces la denuncia y puedes saber si la denuncia pasó a la autoridad inmediata y si esa denuncia abrió un proceso administrativo o no lo abrió y por qué no lo abrió, y si lo abrió, cuál fue la sanción, cuánto tiempo ha pasado, y si terminó un tema penal, si fue a fiscalía o no, y tú puedes decir, este proceso se atoró en esta etapa, han pasado 3 años y hay responsabilidad del funcionario de turno. Pero hoy no hay nada de eso, Fernando. Entonces la gente no denuncia. ¿Por qué? ¿Para qué? Pierde tiempo, pierde plata y resulta que el único que se entera de la denuncia es el denunciado y terminas tú siendo perseguido o amenazado por él. Por supuesto que sí. Entonces hay que crear los incentivos correctos para que la gente denuncie y hay que además corregir las barbaridades que el propio sistema crea que minan la moral del funcionario público, ¿no? Podemos contar con el PPC durante las 2 semanas que faltan, poco de 2 semanas, para que iniciativas sean asumidas por la candidata que ustedes respaldan, es decir, Keiko Fujimori. Sí, nosotros tenemos un compromiso con el país. Nosotros hemos hecho público nuestro respaldo porque creemos que la reforma de la Constitución crea unas sobreexpectativas que en realidad se pueden hacer hoy reformando parcialmente la Constitución en lo que corresponda, porque tiene mecanismos de reforma y porque creemos que volver a un centralismo del Estado va a generar una pobreza mayor que la que hay en algunos sectores del país y va a exacerbar violencia y enfrentamiento que no queremos. Y nuestro compromiso es ese, nuestro compromiso es la vigilancia, Fernando, los apoyos que se están dando y que se seguirán dando a título personal, que saludamos, no reemplazan ni reducen el nivel de responsabilidad del PPC para vigilar que se recupere la esperanza y la confianza en un país que necesita hacerlo. Tomamos nota de ese compromiso, Marisol Perestello, en ejercer una vigilancia ciudadana, como se dice, de digamos, un respaldo que están dando a una candidata, Keiko Fujimori. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted, Fernando. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con un psicólogo social especialista en opinión pública y en encuestas, Hernán Chaparro.